Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Voces y Facetas de la Edición, un programa de la tercera corte de la Maestría en Estudios Editoriales, acompañados del Instituto Cara y Cuervo. Hoy siento gusto porque cuando uno está en este mundo editorial emergente, que nace, donde proyectos mueren a los 2, 3 años, en un país donde la edición no solo corta la respiración, sino que corta muchas veces los fondos, y hay que decirlo como editores y editoras. Presentar un proyecto como el que quiero hablar hoy, el que queremos hablar hoy y presentarles a ustedes, me llena el alma. Vamos a conocer a Tanuki Editorial, que es una editorial fundada en Bogotá. Cree en la potencia y la ilustración para transmitir ideas, y eso me gusta porque últimamente estamos hablando mucho de imagen. Tiene nuevas ideas, ideas que se ignoran, ideas que cambian el mundo interior de cada lector, esos lectores que como editores constantemente estamos pensando hacia dónde vamos y qué queremos desde la imagen y desde el deseo de este sentir de libros. Quiero presentarles no solo a Tanuki Editorial, sino a Juan Camilo y a Lina Duarte, que son los editores y editora de Tanuki Editorial. Quisiera hablar con ellos, conocerlos, que ustedes sepan de este mundo, yo siempre digo alternativo e independiente, no sé hasta dónde podemos ir. Juan, Lina, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viendo. Juan, yo quisiera que nos contaras qué es Tanuki, de dónde nace, porque además arranco con una anécdota que les contaba ahorita, y es, llevo con unos compañeros un añito largo, y hasta hace poco nace la curiosidad ¿de dónde nace el nombre de tal editorial? Yo quiero arrancar por esa pregunta. ¿De dónde nace el nombre de la editorial y de dónde nace la editorial? Bueno, la editorial nace en el año 2018. Yo venía trabajando mucho en coordinación y gestión de procesos editoriales, y siempre había querido como entrar a trabajar en una editorial propiamente dicha. La verdad es que lo último que se me pasaba por la cabeza era tener mi propia editorial. Yo siempre decía que esto es para locos, y efectivamente hay que estar un poco loco Yo creería que sí. para tener una editorial en un país como Colombia. Entonces yo tenía mi trabajo estable y dije, bueno, arranquemos, empecemos. Cogí mi proyecto de final de máster. Yo hice un máster en edición en Barcelona. Entonces cogí el proyecto de final de máster y dije, pues esto ya está armado, es simplemente hacerle un par de ajustes aquí y allá y empezar a arrancar. Entonces arrancamos en 2018. ¿Por qué se llama Tanuki? La primera colección que sacamos, y es por la que más nos reconocen, de hecho, en librerías, es la colección Sundoku, que es la colección de literatura japonesa. Y entonces yo estaba pensando, como rumiando el nombre de la editorial. Cuando yo había estado en la universidad con unas amigas, teníamos una editorial ficticia que se llamaba Narval, y todos los proyectos que sacábamos en la universidad iban a nombre de Narval Editores. Y entonces Esto de ficticia me gusta mucho. ¿Cómo así que ficticia? Los proyectos pues porque no existía, o sea, era simplemente que, por ejemplo, tienen que diseñar una cubierta para tal libro. Entonces, fin, loguito, Narval Editores. Necesitamos un catálogo de libros infantiles que les gustaría tener en español, fin, Narval Editores. Entonces, era como el sello editorial que nosotros usábamos para presentar trabajos en la universidad. Entonces tenía Narval, empecé a buscar otros referentes, entonces libros del Zorro Rojo, Salamandra, y dije, ok, todos son animales. O sea, hay una tendencia en que haya animales, y pues a mí me gustan mucho los animales. Entonces empecé a darle vueltas y muy rápidamente llegué a... Yo he sido profesor de japonés desde hace como 8 años. Entonces, muy rápidamente llegué a la figura del tanuki en el folclore japonés, que es un animal que se transforma para
hacer travesuras. No es inherentemente malo, pero preferentes, entonces, pero pues digamos que si le hace trampas a los humanos. Entonces me gustó mucho esa idea de transformarse para engañar un poquito y la versatilidad que tiene el tanuki, porque el tanuki, aunque sea macho, puede transformarse en una mujer hermosa para seducir, o en una máquina expendedora dañada para enojar, o para transmitir la emoción que quiere. Entonces me gustó mucho y por eso es que la editorial se llama Tanuki. Ese último elemento que tocas, que es magia y transformación, es más o menos lo que yo encuentro cuando reviso su proyecto editorial. Y me deja sonando una cosita y es la fecha de arranque. Tú me dices, Tanuki arranca desde el 2018. ¿Cuántos años tuvieron sin COVID? Juan y Lina. Lina es de reciente adquisición. Lina, Sí, yo soy bastante nueva realmente. Está tres adquisición COVID. Sí, sí, de segundo año Porque COVID. tuvieron un año de edición en realidad. ¿Y cómo hace una básicamente, editorial que está emergiendo, que está luchando contra digamos, un lugar editorial difícil? ¿Cómo logra sostenerse? Y ya vamos a ir a lo otro, que eso es lo que más me gusta y es el premio que se gana Tanuki. ¿Cómo logran sostenerse 2018, pandemia al año, más o menos? sí, ¿Año y piquito? un poco más. Cuéntanos un poco, Juan. Bueno, estamos partiendo de que Tanuki se sostiene. lo cual es una, es un, Eso ya es un logro. no, y es una mentira. Tanuki tiene otras fuentes de financiación, de facturación, servicios editoriales, mi propio capital muchas veces. Claro. Pero lo cierto es que, de hecho, ese primer año fue desastroso porque estaba yo solo contra el mundo, viendo cómo le daba forma al proyecto y descubriendo un poco el ritmo de publicación, buscando un poco los puntos de venta y los puntos de contacto con los clientes, aprendiendo un montón de cosas que a uno nunca le dicen que tiene que aprender. Entonces, por ejemplo, cómo sistematizar cuentas de cobro, eh, como, retenciones para las cuentas de cobro, que si factura electrónica o no factura electrónica, o sea, una cantidad de cosas. O sea, fue un año como de aprender mucho, pero efectivamente ese año fue una desgracia. O sea, financieramente hablando, si vendimos 2 libros, no vendimos 3, porque además empecé yo con la ingenua idea de arrancar con los digitales, que son más baratos de producir, y por ahí no fue. Entonces, a finales de ese año, nosotros arrancamos en mayo, y a finales de ese año es que empezamos a imprimir. Entonces tocaba buscar las librerías, alcanzamos a conseguir un par de librerías antes de la pandemia, pero ahí detrás hay una cosa, y es que el hecho de que una editorial siga publicando no significa que esté bien financieramente. Es un poco como hay que publicar para seguir pagando, y se vuelve no solamente una especie como de vicio barra hobby del editor, sino también es que se necesita ese flujo constante de novedad para ir tapando los huecos que abriste de un libro anterior. Claro. Es muy complicado. Es que mencionas varios temas importantes, Juan. Uno de esos es como se creía que en pandemia todas las editoriales estaban volcando hacia la virtualidad y que nos íbamos a pasar al EPUB, y me doy cuenta que tú arrancaste por ahí antes de pandemia. ¿Y qué te encuentras como editorial independiente? Ya vamos a hablar, porque es que quiero hablar de qué se trata la editorial, pero quiero hablar de eso ya cuando entremos a la obra de la que quiero que tratemos un poco hoy. Pero hablando como editores, en el momento que tú arrancas,
lo que haces es contrario a lo que sucedió en pandemia, ¿no? Arrancas publicando digital, es decir, ya traes una cancha y te das cuenta de el giro está por otro lado. Y mencionas otra cosa que Herralde siempre ha dicho, a mí me ha gustado mucho la voz de Herralde, y Herralde plantea el tema, es como el punto se encuentra cuando el catálogo crece. Y yo siempre le daba vueltas a eso y decía, pero ¿con carajos vamos a sostener si hay un catálogo que hay que sumar? Y bueno, y resulta que Herralde tiene, y creo que seguirá teniendo razón en muchas cosas. Eso es bien curioso. ¿Cómo hace uno para sostener ahí la subida? ¡Ay, un perrito! Un perrote. Entonces, Juan, ¿cómo hace uno ahí para entrar? Bueno, el mercado digital es muy complicado porque está básicamente monopolizado por empresas de tecnología, no son empresas del sector editorial, sino son empresas de tecnología como Amazon, como Apple, como Google. Entonces, ellos tienen otra visión de lo que es un producto, ellos tienen otra visión de lo que es un cliente. ¿Sí? Nosotros en las editoriales rara vez llamaremos a los clientes clientes, para nosotros son lectores, o en mi caso yo suelo llamarlos cuando hablo de números compradores lectores. Pero para mí no es un cliente, en cambio para ellos son clientes que a la vez aportan información, o sea, ellos tienen un modelo de negocio completamente distinto y la cabeza les funciona con números, cosa que a nosotros los editores rara vez nos funciona en la cabeza con cifras. Entonces, entrar es muy difícil. Investigué más o menos unas 3, 4 empresas de distribución digital con unos porcentajes elevadísimos. Logramos conectar finalmente con Bookwire, que es una empresa de distribución alemana, si mal no estoy, pero que tiene sede en España. Entonces, con ellos el modelo de negocio es un poco más palatable, pero digamos que de lo que me di cuenta, si me di cuenta tarde, es que definitivamente el formato todavía no está afianzado dentro de los hábitos de lectura. Y hay muchas cosas que pueden ser la razón de eso. La primera podría ser que la mayoría de personas aquí en Colombia o en América Latina no cuentan con un dispositivo exclusivo para leer libros digitales, como un reader, un Kindle, un aparato de estos. Entonces la lectura digital se da al mismo tiempo que muchas otras cosas, que WhatsApp, que Twitter, que Facebook, que Instagram. Entonces yo estoy leyendo y me llega una notificación, ahí se fue la lectura, se fue por el caño, porque es infinitamente más interesante ver un en vivo de una persona rompiéndose huevos en la cabeza, porque no requiere una disposición, leer requiere una disposición, requiere que el cerebro haga un esfuerzo por recrear imágenes mentales que está codificando con letras, y eso cuesta, y leer mentalmente es muy difícil. Es un proceso que en la historia de la humanidad es muy reciente todavía, como para que digamos que nuestro cerebro lo haya afianzado. Entonces, claro, cuando estás leyendo y recibes información por todos lados y te bombardean de todos lados y te escribe tu jefe por WhatsApp, pues hasta ahí llegó la lectura. Entonces, no es un formato que esté afianzado, y hay otro bloqueo, y es el tema de sistemas de pago. Y es que el grueso de la población colombiana no está bancarizada, pero hablemos del público objetivo, que puede que sí esté bancarizado, pero todavía no hay como ese uso cotidiano de la tarjeta de crédito para comprar en línea. Además, es que comprar un archivo digital también se siente raro porque no tienes nada. A la final, tú no tienes nada, no estás comprando aire. Claro. Entonces, sigue ganando mucho, y estas son cifras que se soportan incluso en la encuesta nacional de lectura, que el formato papel sigue siendo muy preferido en la lectura.
Sí, pienso que por y ahí es la cosa. yo ahí agregaría algo, y es que también, pues, Tanuki, viendo esta situación, también la apuesta es al diseño editorial, y si ustedes ven nuestros libros, pues son libros que también se han trabajado para ser pequeñitos, para que la diagramación sea súper cómoda para leer. Entonces, eso digamos que también creo que le da como, o sea, es una apuesta que también hace la editorial justamente para ganar compradores, lectores. Y es que realmente las personas sí le ven mucho más valor a comprar este libro que está impreso, que se nota que tiene un trabajo detrás, y que aparte, pues siento yo que hoy en día y sobre todo en pandemia, eh, digamos que muchas librerías digamos que de un tiempo para acá había un crecimiento en las librerías como independientes. Uno sigue por redes sociales también esas librerías le muestran a uno los libros y uno se antoja más de comprarlos por ahí que de pronto comprar un hipo, por ejemplo. Siento yo que uno se siente como más llamado a invertir en eso que a invertir en un archivo, sobre todo en estos tiempos que uno está conectado todo el día a Zoom, o que se levante todos los días es el celular, pues de pronto sacarle tiempo a leer y leer un libro que sea cómodo de leer y que esté bien diagramado. Siento yo que es algo muy distinto a comprar otro archivo digital para estar en otra pantalla diferente que no sea la del computador o la del celular. Claro, y ahí nace todo este pensamiento editorial de no hacer solo PDF, sino que si vamos a hacer libros digitales, que sean realmente digitales, interactivos, que al final aporten otra experiencia, que creo que ustedes lo muestran muy bien desde el impreso, cuando la descripción va muy enfocada a la imagen, en Juan y Lina, digamos que a mí me llama mucho la atención eso, ustedes hablan mucho de la imagen en Tanuki y es desde qué lado de la imagen se quieren acercar como editorial, desde qué lado de la imagen, cuando ustedes dicen ilustraciones, libro, álbum, novela gráfica, como toda esa descripción que tienen, cómo quieren acercarse a este público que al fin ustedes toman un público nuevo. Tener la editorial desde el 2018 es un público reciente. ¿O creen que ya había un público, digamos, más o menos formado que pudiera acercarse a la editorial? ¿Cómo arranca este pensamiento para Yo creo, entrar al Gran Premio? yo creo que ahí de pronto tenemos distintos enfoques, Juan y yo, pero dale, Juan, comienza, que yo soy No, más arranca. Pues a mí me parece que, o sea, tenemos pues dos colecciones principalmente, ¿no? Que son Sundoku, que es, como dice Juan, la línea editorial que más se conoce porque es la que ha estado dedicada a autores japoneses que no sean los convencionales, entre comillas, o sea, no es Mishima, no es Kawabata, son otros autores desconocidos, y yo creo que, bueno, también el nombre es chistoso, ¿no? O sea, Sundoku es como este arte de coleccionar libros y no leerlos, ¿no? Entonces que lo que es muy chévere en esta línea es que tiene este nombre que además es como muy juguetón, porque en teoría pues uno no va a comprar libros, o sea, en teoría todos, o sea, la gente de pronto va a las bibliotecas de los editores o a otras bibliotecas, y no siempre, a mí me preguntan mis amigos, ¿y tú te has leído todos esos libros? No, no me los he leído, o sea, la mayoría están ahí esperando ser leídos algún día. O sea, tiene como ese nombre que es chistoso, pero que es como un gran, como compra por comprar o simplemente disfruta esto y ya. Pero creo que las personas que igual leen esta colección son personas que ya han tenido algún tipo de acercamiento a la literatura japonesa. Entonces, pues es gente que de pronto comenzó por Murakami y empezó a echar para atrás. Y pues los autores que ha editado Juan, porque yo realmente soy muy nueva y entré fue en enero, eh, digamos que son autores que no son convencionales, y yo creo que entonces son personas que pues que tienen como un poco de conocimiento sobre la literatura japonesa y que quieren ir un poco más allá. Pero también las portadas y el hecho que Juan haya apostado por, pues como por ilustraciones que remitan un poco como al manga o algo así, eh, digamos que también le podría llegar a hablar a otros autores, a otros lectores, perdón, que han estado más justamente en leer manga o en leer cómics o cosas así. Entonces, él creo que hace como ese punto de convergencia que es muy curioso, como que esos son autores clásicos de alguna forma, bueno, no clásicos, pero pues no, no, es que ni siquiera sé cómo decirlos, pero no conocidos, pero igual son autores pues que son igual como de 1900 y piquish. Digamos que es gente que pues conoce un poco la literatura japonesa, pero también llegarán otros lectores que vienen más desde, no sé, desde haber leído es manga. Entonces ahí convergen como dos tipos de personas. Y la otra colección que tiene Juan, que es más nueva, es la colección de Ilustres Ilustrados, que está, es así, que está más diseñada para personas que no suelen leer literatura.
o no literatura dentro de los cánones de lo que uno debería leer supuestamente en literatura. Y pues son libros que están de verdad hechos para millennials y las historias son muy millennials. Y ahí Tiene él el dice, público muy claro, tiene el público clarísimo, eso es una maravilla. Pues Lina es la asistente comercial, si ella no tiene el público claro, estamos mal. estamos en la olla. Sí, no. Pero bueno, o sea, igual son dos tipos de lectores muy distintos, o sea, porque es que acá tengo otro libro, pero justo me corre toda mi torre que había diseñado perfectamente para este evento. Pues digamos que entre este otro libro que hace parte de Ilustres Ilustrados, pues es muy distinto. Pero pues igual es que va a personas diferentes también. O sea, este libro es José, del mismo modo en el sentido contrario. Y es como un libro que son poemas ilustrados sobre el desamor y sobre, no sé, como los ex. Es que eso es algo, un tema como que le pegaría a cualquier persona que no necesariamente quiera leer literatura o no lo que se entiende por literatura. También tenemos otro, es que sigo destruyendo mi torre. me preocupa tu torre. José, ¿qué querías entrar ahí, por favor? Ay, se No, cayó. pues justo quería como preguntar eso, precisamente porque como siguiendo la ideología de Tanuki, pues uno encuentra que dentro de los catálogos obviamente hay temas que son como muy diversos, ¿no? Entre sí. Entonces me llamaba mucho la atención precisamente ese aspecto de la ilustración y quería preguntarles un poco como cuáles son esas decisiones que ustedes como editores tienen frente a la elección de un tipo de ilustración que sea más adecuada para el tipo de libro, porque además también están libros que son pues muy distintos y que en medida hay que tratar de darles una identidad porque pues está construyendo una colección y a su vez está construyendo un catálogo. Más o menos como qué criterios ustedes tienen, qué decisiones se toman y en medida cuál es ese tipo como de estilo que buscan para Tanuki. Como siempre en Tanuki tenemos que dar dos respuestas, porque las dos colecciones funcionan muy distinto. Y creo que esa es una de las dificultades más grandes que hemos tenido con las librerías, y es que todavía les cuesta identificar por qué las dos colecciones que son tan distintas están bajo el mismo sello editorial. Y la razón es, yo tengo una pelea casada contra el canon literario, no porque sea malo, sino porque me parece una visión muy restrictiva de lo que significa escribir y de lo que significa leer. Entonces, por eso tenemos dos líneas. En Tsundoku las decisiones gráficas son muy fáciles porque hay un diseño de colección. Es decir, los libros se parecen entre sí. Los lomos forman rápidamente una gama que se puede seguir, o sea, es recomendable que los libreros los pongan juntos, y si se ponen juntos, pues empiezan a tener una coherencia gráfica. Y básicamente la selección de la ilustración de cubierta en Tsundoku tiene que ver con el aire que queremos que emane el libro. Y no tanto que queremos que emane, sino principalmente a mí como editor, qué sensación me genera el libro en su totalidad, no solamente el final. Entonces, para el caso, por ejemplo, de un lápiz labial para una momia, yo tenía súper claro que necesitaba una ilustración triste, seria, porque es un libro que no es divertido en general. No, tú no te vas a reír de nada, no va a pasar nada gracioso, muy por el contrario, es una mujer contando sus pesares. Entonces encontré esta ilustradora. Bueno, la otra línea que tenemos para Tsundoku es que son ilustradores japoneses contemporáneos. Y tiene un poco que ver con esto que dice Lina, de que queremos que la colección sirva de puente entre dos públicos lectores que de plano se pueden ver muy distintos, pero que pudieron haber tenido un punto de inicio similar, que es un interés por algún aspecto de la cultura japonesa. Llámese idioma, música, cultura, arquitectura, manga, anime, videojuegos, lo que sea. Entonces, para el caso del tambor,
El tambor es un relato de suspenso, es más denso, más oscuro. Entonces, la lección era también muy evidente. Entonces, ahí lo que yo hago es simplemente empezar a buscar los ilustradores que generen, que su portafolio me generen esas sensaciones que coinciden con lo que pasó cuando yo leí el libro. Y básicamente empezar a intensiarlos por correo electrónico para que me respondan. Porque están allí nomás. Que los japoneses no suelen usar mucho el correo electrónico, entonces eso siempre es una tarea muy interesante. Entonces, para Tsundoku es muy claro, y la selección del color es a veces lo que más duro me da. Yo soy el diseñador o sea, yo adapto las portadas, lo diseñó un diseñador gráfico y yo voy adaptando después a cada título. Y la selección del color siempre es lo que más duro me da. Paso por todos los colores del espectro antes de decidir cuál quiero para el libro. Muchas veces uso las mismas paletas de colores que ya traen los ilustradores que quiero, justamente por eso, porque de alguna manera eso quiere decir que los colores están asociados a esas emociones. Y para el caso de Ilustres Ilustrados, este es el otro libro de Ilustres Ilustrados. Entonces, con Ilustres se ve más el tanuki, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y con Ilustres lo que pasa es que al momento de seleccionar los títulos, es más patente mi lucha contra el canon, en la medida en que en Ilustres yo quiero que haya cosas que no se leen comúnmente acá en Colombia. Poesía en verso libre sobre los ex, con Spanglish. Un relato sobre una universitaria enamorada de su profesor de universidad y que todo le sale mal. O sea, todo lo que puede salir mal en una relación pasa en este libro. Porque precisamente quiero mostrar esa diversidad que puede tener la literatura, esa elasticidad que tiene la literatura, para poder incluir Spanglish, para poder incluir canciones, para poder incluir rancheras, referencias populares, referencias pop, y seguir siendo literatura. O sea, no necesito que sea un libro de un señor que vive en un país con estaciones para que sea literatura. Entonces, por eso mismo decidí que Ilustres no iba a tener un diseño de colección, porque eso sería pedirle a los libros que se uniformen y que se metan dentro de algo que no les cabe, les queda chiquito, les queda grande, o se les sale una ubi por un lado, ¿sí? No funciona así Ilustres. Ilustres es un espíritu mucho más rebelde. Entonces, cada libro tiene un proceso gráfico distinto. Tiene el mismo proceso de ver un poco emocionalmente en dónde estoy y emocionalmente qué me transmite la ilustración y el portafolio general del ilustrador. Pero también al haber ilustraciones internas, cosa que no tienen los Tsundoku, el ilustrador es un coautor. Entonces, ahí ya es como, yo les digo, o sea, quiero más o menos tantas ilustraciones, me gustaría que fueran más o menos estas, y ya de ahí nos vemos hasta borradores. Ellos presentan borradores y muy pocas veces yo intervengo en el contenido de la ilustración, porque justamente es el ilustrador siendo coautor. Entonces, por eso tienen que estar muy en sincronía a nivel emocional las ilustraciones con las emociones que maneja el libro. Básicamente ese es el proceso de selección de ilustración. Yo hablo muy largo, creo que la hora se me va a ir hablando yo solo. No, está perfecto porque además estamos conociendo el proyecto y es la idea que presenta Voces, que es que conozcamos a Tanuki. Esa es la idea. Entonces, me encanta que entre más hables
Mejor. Hay algo que dices, Juan, que a mí me gusta mucho y es cuando hablas de ese contenido de ilustración, lo ves como un texto, ves al ilustrador como un coautor y como toda esa intencionalidad que tienes con las publicaciones que hasta ahora lleva Tanuki. Quiero entrar a hablar de una obra en particular. Cuando ustedes se ganan el premio de IDARTES, la beca para editoriales independientes, quisiera entrar a hablar con Nata directamente, con Juan y con Lina, sobre la obra, El tambor encantado. Hace falta que me lo firmen. No sé si me lo puedo firmar el de la ilustración. No. Pero, Traerlo de Japón puede no haber entrado dentro del presupuesto que nos dio. entonces, no, creo que no la logramos, pero bueno. Démosle entrada a Nata para hablar ya de la obra, para que hablemos un poquito que ustedes también, después de que Nata entre con la obra en sí, hablar de la beca de IDARTES, hablar de este gran apoyo además que es para los editores IDARTES, cómo aparece la beca y cómo nace el tambor encantado. Le doy entonces, Nata, entrada. Dale, yo estoy encantada con los libros y quería empezar pues haciendo una revelación acá de tras bambalinas, y es que apenas vi a Juan, le dije, por Dios, me leí este libro en una sentada y eso me pareció increíble, y es también, y de ahí va mi pregunta, y es cómo escogen esas historias, porque precisamente fue un libro que pues yo lo tengo en digital, entonces fue precisamente 170 páginas, y yo dije, wow, esto, ¿qué está pasando? Cuando me di cuenta ya menos una hora más o menos ya me había terminado el libro, entonces además que tenía un gancho impresionante porque precisamente lo hablábamos y era en un momento yo como lectora decía, tengo la idea del libro y sé qué va a pasar. Para quienes nos están viendo les voy a hacer un medio, como un medio resumen de qué sucede, y es precisamente de un objeto del mal. Precisamente lo podríamos decir algo así, que es un objeto del mal y cómo este objeto empieza a entrelazar vidas y cómo empieza a afectar esas vidas. Pero cuando tú sientes como lector que tienes algo, en la historia te da un vuelco y te lleva a otra cosa, y en un momento el tinte de misterio y de terror pasa también a casi un relato erótico en una parte y de nuevo te lleva a la incertidumbre. Entonces quería saber precisamente ustedes cómo escogen estas historias y además esta idea de que sea precisamente libros de una sentada o algo así, que sean estos libros que te atrapan de una, son parte de la elección de los autores, pensándolo, por ejemplo, en lo que mencionabas ahorita, esto de las lecturas digitales y las distracciones, precisamente lo pensaron por eso o cómo se relacionan estas elecciones. Sí a todo. He leído, acepto los términos y condiciones del contrato, sí a todo. ¿Por dónde arranco? Y si dijiste muchas cosas que me gusta que hayas sentido, porque eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Primero, quiero hacer un poquito de referencia a algo que había dicho Lina antes sobre el nombre de la colección. La colección se llama Tsundoku justamente porque tenemos una deuda en español con la literatura japonesa y tenemos una cantidad de lecturas apiladas de libros que están ahí disponibles que nunca hemos traducido. Entonces, básicamente, escoger la lista del tsundoku que tenemos con los japoneses y empezar a hacer un poquito check a autores por los que no hemos pasado. Y hay una ventaja que a mí personalmente me encanta, y es que los autores japoneses modernos, es decir, después de la occidentalización de Japón y un poquito, bueno, no, incluso en caso de incluir la posguerra, escriben muy corto. Entonces, ellos son unos maestros de la novela corta. Entonces, eso hace que haya una cantera gigantesca de libros a escoger que están en dominio público, que solamente hay que mandar a traducir, pagar la traducción claramente, y comprar los derechos de esas traducciones, pero son muchísimos. Entonces, yo me sentaba a pensar, porque cuando yo estaba haciendo mi proyecto final de máster, pues claramente me tocó hacer un análisis de la competencia y bueno, estas cosas que piden en las universidades. Y tenía, en España hay una editorial dedicada exclusivamente a la literatura japonesa muy buena que se llama Satori,
que tiene estos libros que son muy distintos a los míos. Sí, como, pongámoslos así. Son muy distintos a los Tsundoku. Entonces yo decía como, bueno, si voy a publicar literatura japonesa, no puede ser este tipo de libros, porque ellos ya lo hacen muy bien. Yo no voy a competir y no tengo con qué competir contra una editorial, primero española y segundo que hace excelentemente bien su trabajo. Entonces, lo que yo me di cuenta es, bueno, primero la presentación y la utilización de serigrafías tradicionales para las cubiertas, suelen hacer antologías justamente porque los relatos son cortos. Entonces yo me senté a pensar como, bueno, ¿qué haría falta en el panorama de la literatura japonesa? Entonces, claro, las traducciones son muy costosas porque estamos buscando libros de la extensión actual, posmoderna, ¿sí? Libros de 300, 400, 500 páginas que puedan competir de pronto con un Dan Brown, o bueno, ni siquiera hablemos de Dan Brown, hablemos por ejemplo de, no sé, se me fue, bueno, algún autor español que haya por ahí. No sé, los libros de Tusquets, por ejemplo. Entonces, yo decía, y esto es una decisión de diseño, y es una de las razones por las que los libros se leen tan rápido, y es como, lo primero es que yo tengo unos libros, cuando no había unos libros que me heredó mi abuelo, cuando no había Ministerio de Cultura en este país, cuando había el Instituto Colombiano para la Cultura, una cosa así era que se llamaba, que eran realmente portables y yo esos, mi abuelo me los prestaba y yo los leía muy rápido y los cargaba para todo lado. En cambio, intenta tú cargarte un Dan Brown para todo lado a ver si no terminas con una escoliosis. Entonces, esa portabilidad yo la tenía clara. Yo quiero libros portables. Y luego está el tema de la atención y lo que hablaba de pronto un poco hacia el principio de la charla, y es como la lectura tiene que competir contra muchas otras cosas del espectro del entretenimiento, ¿sí? Redes sociales, videojuegos, series de televisión, películas. Entonces, yo creo que cada vez hay menos espacio en una vida en la que hemos glorificado estar ocupados y tener que estar ocupados todo el tiempo y tener una agenda súper llena. Oh, sí, mira, déjame reviso mi agenda. Es más difícil buscar espacios para la lectura sostenida, para la lectura larga, reposada. Y en ese sentido, como que todo encajó casi que automáticamente. O sea, mi cabeza suele ir muy rápido, creo que por eso hablo tan largo. Mi cabeza suele ir muy rápido. Y fue un clic que hizo todo con todo. Y por eso cuando tú mencionabas todo eso, yo decía todo. Porque es un clic que hizo todo con todo. Entonces tengo historias cortas. O sea, ellos escriben corto y escriben muy bien. Me gustan los libros portátiles y quiero también que la gente pueda sentir una satisfacción de leer un libro en una sentada, ¿sí? Que no le requiera un mes, 2 meses, 3 meses, porque seguramente el primer mes lo deja, o porque se enganchó a una serie de Netflix. Entonces, a nivel de diseño, lo que hicimos fue hacer una caja de texto, o sea, un libro pequeño, esta es la primera decisión, y hacer una caja de texto que de hecho tiene una tipografía grande, una caja de texto relativamente pequeña, pero están en ese límite en el que no es tan grande como para que uno se sienta leyendo un libro infantil. Están ahí en un borde, eso fue una cantidad de pruebas y un tire y afloje. Incluso el primer libro salió con una tipografía mucho más chiquita. Entonces, para poder tener una historia corta de muchas páginas, que sea fácil y cómodo de leer y que sea rápido de leer. Entonces, creo que ahí respondí la mayoría, no sé si se me quedó algo por fuera. Creo que sí, lo siento, mi emoción de lectora me ganó y fue impresionante poder compartir eso, como por Dios, en serio leí tanto
y que disfruté muchísimo el relato y la versatilidad del relato, lo que te mencionaba, y la pregunta que también te hacía era cómo escogen esos autores, es precisamente por esas versatilidades, y es lo que me mencionas, me parece increíble en ese mundo precisamente que mueve todo y quieres una lectura que sea concentrada, que sea consciente. Y precisamente con lo que mencionaba ahorita Lina, y es que es un acercamiento a la literatura, que tal vez es un acercamiento a la literatura japonesa, y pues desde mi experiencia el acercamiento a la literatura japonesa no ha sido tan extenso, pero mira que sentí que es un relato que se parece mucho, por ejemplo, a los que nos gusta Poe, o por ejemplo Blackwood, es algo que te dice una vez, es el objeto maldito y te da dando esas vueltas, entonces me gustaba muchísimo. Y también hay otra cosa que quiero preguntar y es respecto a las notas al pie, porque siento que son muy amables con el lector, porque hay objetos que obviamente ahora escuchándolos entiendo ese respeto hacia el idioma, entiendo ese respeto a la tradición, y obviamente hablamos de un tambor encantado que además tiene todo su significado a partir de la palabra y todo lo que, porque le dan a partir de la palabra y de la construcción de la palabra. Entonces siento que está la impronta que mencionabas ahorita de ser profesor de japonés, esa amabilidad con el lector de, mira, aquí está la traducción de qué es, pero además es súper chévere que también le das una descripción y un contexto a esa palabra. Entonces, viene esa decisión precisamente de esa tradición de la enseñanza, o cómo llegó esa decisión a la editorial precisamente de conservar las palabras y mantener, por ejemplo, esos elementos. Bueno, voy a primero referirme a lo que se me quedó de antes, que es la selección de los autores. Yo lo que hago es que yo tengo, por mi cercanía con Japón, después de tantos años de estar trabajando, que yo no soy solo profesor de japonés, sino divulgador de la cultura japonesa. Entonces, por esa cercanía con Japón, tengo como una especie como de conocimiento un poco etéreo, poco específico de lo que podría llamarse un canon literario japonés, o sea, autores conocidos, ¿sí? O sea, que si tú en Occidente dices Bradbury, Poe, entonces, pues en Japón dices Edogawa Rampo, Kyusaku Yumeino, ¿sí? Entonces tengo como una nebulosa de autores por donde empiezo a buscar y luego me siento a leer, usualmente las primeras páginas, no los leo completos, tengo que admitir, los textos que los títulos me llaman la atención. Entonces es como un niño en una dulcería. Entonces, ay, venga, miremos este, ay, este está más chévere. Este está muy chévere, pero está muy cortico. De pronto con otro. Este está genial, me encanta y tiene la extensión precisa. Entonces, más o menos así es las elecciones. Esto es muy a explorar, a meterse en una biblioteca con muchos libros y empezar a mirar por los lomos y los títulos que quiero compartir con los lectores en español. Sobre las notas al pie, esas son decisiones de los traductores. Ahí yo suelo no meterme mucho. A veces, cuando faltan algunas, las pongo yo. Pero ese estilo de la nota viene desde los traductores. Los traductores son una agencia de traducción en España que se ha dedicado durante los últimos 15 años, creo, a traducir básicamente manga y audiovisuales. Y me parece que lo hacen también, están dedicados a la traducción japonés-español. Y lo hacen también, y me gustan tanto sus traducciones, especialmente de manga, yo los audiovisuales españoles casi no los veo, que yo sentí que podía encargar la literatura, que tenían las habilidades para poder traducir literatura, que no siempre es fácil, que es una traducción un poquito distinta, y ellos mismos lo asumen. A veces me dicen como, Juan, no te alcanzamos a entregar porque necesitamos, como, esto pasa como por 8, 10 ojos, perdón, las matemáticas mentales, como por 8 o 10 ojos allá, y luego pasa como por 6 ojos acá. Entonces, las notas al pie son una cosa que ellos rara vez pueden hacer en manga. Entonces,
siento que también es un espacio de ellos como para poder utilizarlas, como, ay, podemos usar notas al pie. Y sí, lo que dices también parte de una visión del lector, y es que es un lector que no tiene por qué tener conocimientos de la cultura japonesa, no es obligatorio y no puede ser obligatorio conocer cultura japonesa para poder leer literatura japonesa. Eso es muy traído de los cabellos. Entonces el esfuerzo en la traducción, cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay cosas muy, muy contextuales, muy culturales, pues el traductor tiene que también poner un poquito de su parte para ayudarle al lector a hacer ese salto, y me gusta que te agrade, porque muchas veces me da el miedo de que son demasiadas notas al pie, y me da miedo pues que la gente sienta como que básicamente no estamos traduciendo las palabras porque no nos da la gana, sino pues es una decisión de ellos como traductores también respetar, porque es distinto. O sea, tú no le puedes llamar chancletas o sandalias a lo que es un geta, porque no es una sandalia. Entonces, no puedes. Entonces, también hay unas decisiones profesionales que yo respeto mucho y que admiro mucho de los traductores que trabajan en los libros. Sí, hay otra cosa, y es que justamente como como en esta intención de también divulgar de otras formas otros autores, pues también, y digamos como que de la línea de Tanuki, y de que sean libros cortos, que sean sentados, o sea, leerlos en una sentada, que sean cómodos de leer, pues las notas al pie de página tampoco son como, no sé, las notas al pie de página de una editorial como Gredos o algo así, que no queda como, Dios mío. Como que también justamente pues sí, hay varias notas al pie de página, y pues sí, muchas, pues por lo que dice Juan, porque la gracia es que las personas realmente como que capten la experiencia completa que se está pues contando. Igual son cosas que son como, pues tú dices, son una línea, ya, y uno entendió perfectamente qué era lo que quería decir. Pero pues eso es también como otra de las intenciones que tiene la editorial, siento yo. Y pues por lo menos que a los lectores como a mí justamente nos ayudan también en nuestro trabajo, es como, sí, es muy cómodo y está muy bien, o sea, es muy bienvenido, siento yo. Cierras con bienvenido, Lina, y cómo recibieron ustedes a Idartes y la beca desde la editorial. Cuéntenos. Con los brazos abiertos de par en par. Creo que cualquier editor haría como, venga para acá, cuéntenos un poquito de la beca. ¿Cómo parece esta beca? Ustedes como cuando llega además el ganador, porque a mí lo que me gusta, y eso te lo había dicho en algún momento en conversaciones y lo sostengo acá, y es que a mí me encanta ver editoriales diferentes en esas becas de IDARTES, que son al final para editoriales emergentes e independientes. Bueno, la convocatoria estaba en el radar, nosotros ya la conocíamos, pero no habíamos alcanzado a presentarnos para la primera vez que la escuchamos. Entonces yo ya tenía con la persona que me ayudaba en ese entonces, el antiguo Lina, que se llama Daniel Silva, yo ya tenía con Daniel eso como, Daniel, no se nos puede pasar esta convocatoria. Entonces tan pronto abrieron convocatoria, yo empecé a trabajar. Es una convocatoria difícil de cumplir, tengo que decir, porque te exige el 50% del producto terminado. Y para poder producir ese 50%, en el caso de una traducción, hay que hacer una inversión inicial. O sea, tú no le puedes decir al traductor, ay, sí, tradúceme la mitad, y si gano, luego te pago todo. Claro. ¿Qué tipo de negociaciones? Bueno, y si no ganas, ¿qué? O sea, que me quedo viendo un chispero. Entonces, por suerte, yo trabajo desde hace 3 años con la agencia como corrector de estilo. Entonces, las negociaciones con ellos fluyen muy rápido porque nos conocemos hace muchos años. Que además yo los conocí a ellos cuando estudié en Barcelona.
Entonces, pues yo contaba con esa flexibilidad un poco de poder negociar entre amigos. Igual hubo que hacer una inversión inicial, pero pensaba, por ejemplo, si hubiéramos presentado un Ilustres, pues igual hay que pagarle al ilustrador cuando menos, ¿sí? Puede que el autor espere un poco y cobre el anticipo después, o se negocia para que solo reciba regalías y no tenga anticipo, pero con los ilustradores no. Y yo respeto muchísimo el trabajo de los ilustradores porque a mí me gusta ilustrar, yo no digo que soy ilustrador, me gusta ilustrar, y sé que es un trabajo muy arduo. O sea, esto no es de sentarse a garabatear lo primero que te salga, no, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, entonces yo a ellos suelo darles anticipo. Y pues porque a ellos suelen también hacerles conejo cuando no les dan anticipo, entonces son muy desconfiados también con la gente que no da anticipos. Entonces, es una beca que es difícil de cumplir, corrimos muchísimo para alcanzar a tener, incluso yo no tenía ilustrador de portada para ese momento, estaba en negociaciones con el ilustrador porque los japoneses responden correos una vez cada 20.000 años, entonces yo no tenía el sí todavía del ilustrador, me tocó ilustrar a mí la opción de portada que presentamos a la convocatoria, que por suerte yo pregunté, el seguimiento en IDARTES es muy bueno, eso tengo que decirlo, o sea, hay una persona dispuesta a responderte la pregunta más estúpida de la convocatoria, te la responde. Entonces yo como, vengan, ¿se puede enviar un borrador, un boceto de la ilustración de portada? Y me dijeron, sí, yo listo. Me eché el bulto al hombro, hice yo el boceto y se fue con eso. Que por cierto es muy diferente a la ilustración final y es muy de agradecer, porque la mía era francamente mala. Entonces, básicamente el proceso de aplicación piden 8 millones de cosas, 8 millones de documentos, y una vez ganas, entonces tú te emocionas un montón porque es como, sí, gané. Ese año, precisamente, 2020, como no se realizó Feria del Libro, el distrito dispuso más cupos para la beca, o sea, dio más plata para la beca. Usualmente eran solo como 7 ganadores o 6, y ese año fuimos 14. Nosotros quedamos de séptimos. Yo dije como, si no hubieran puesto esa plata además, no la logramos. Entonces, bueno, hay un jurado que evalúa, te piden un montón de información, te piden el plan de ventas, el plan de distribución, el plan de gastos, el machote de la primera mitad del producto, hasta hoja de vida de las personas que van a participar en la producción del libro, todo, diplomas, una cantidad de cosas. Entonces ellos evalúan todo eso, los jurados, en mi caso fueron 3, no sé si siempre serán 3, supongo yo que sí. Ellos lo evalúan, dan un puntaje cada uno y te rankean, te organizan de acuerdo a los puntajes. Entonces cuando llegó yo dije, sí, ganamos. Entonces luego nos dicen, bueno, pero son tres desembolsos y yo, vida, ver. Entonces para el primero tiene que presentar estos otros 8 millones de documentos. Y yo, ok, bueno. Entonces yo que soy un adulto muy fallido, no sabía que era una póliza contractual, yo no sabía que era nada de lo que me estaban pidiendo. Entonces, cuando llegó el listado, yo, mi mamá es un adulto súper funcional y además es fan número 1 de la editorial, tiene toda la colección en su biblioteca. Entonces yo, mamá, es que me están pidiendo una póliza de no sé qué, una cosa, y dice más, sí, eso se hace con la compañía de seguros, así, así. ¿Quieres que te ayude? Y yo, por favor, porque necesito esa plata. Entonces, bueno, mi mamá me ayudó, que mi mamá es un sol. Se presentan esos papeles y te desembolsan el primer desembolso. Hay un segundo desembolso que es
después de que presentas el primer informe de gestión, que es básicamente decir en qué vas para la fecha en la que ellos te ponen en el informe. Y hay un tercer desembolso, que es justamente lo que estoy haciendo ahorita, que es cuando entregas el informe final, ya diciendo en qué te gastaste la plata, qué cosas hiciste, qué eventos hiciste, todo esto, ¿no? Y entonces hay un tercer desembolso. Entonces, es una beca que entusiasma mucho, que de verdad es muy bien recibido ganársela, pero que sí le recomiendo a las personas que se vayan a presentar y los próximos años, que tengan en cuenta que son 3 desembolsos y que igual hay que invertir en el camino sin poder tener la plata todavía en el bolsillo. No solamente para la presentación del material para la beca, sino en el recorrido. Por ejemplo, en mi caso, la traducción se chupa, la traducción y la ilustración se chupa como el 70% del presupuesto. Entonces, esa es plata que toca sacar de antes, porque y antes te la paga luego. Entonces, pero igual tiene que estar. Entonces, yo no le puedo decir al ilustrador, ay, sí, me la entregas y te pago por ahí unos 3 meses que me desembolsen de Idartes. Claro, el proceso editorial no puede parar, no puede parar. claro. No puede parar porque además también tienes unas fechas de ejecución, tienes unas fechas máximas de ejecución. Entonces, hay que tener un colchón económico para ir desarrollando el proyecto mientras se va desarrollando la beca y van haciendo los desembolsos. Qué maravilla, Juan. Al final los felicito, me alegra mucho como el trabajo que están haciendo, me alegra mucho además que sea una editorial independiente que tiene una propuesta diferente, que tienen estas traducciones tan maravillosas. A mí me encanta porque encantaron a nuestra escritora del grupo y eso es como muy importante. Estoy muy feliz. O sea. Para el equipo de voces y para la maestría. Para cerrar ahí, pregunta, yo quiero resaltar una que tengo acá de Tatiana Bustos, que dices que la ilustración, creo que nos vamos un poquito más atrás, dices que la ilustración debe responder a la sensación que te genera la lectura. Me pregunto, ¿a partir de qué elementos, además de la emoción, hacen la selección de los relatos? Yo sé que tocamos un poquito el tema, pero como para responder esta de las otras preguntas que hay. La selección de los relatos. Bueno, de nuevo me toca dar 2 respuestas. Para Tsundoku, lo que les decía, es un poco como que yo tengo una nebulosa de autores, empiezo a investigarlos, es como ay, sí, yo he escuchado de este señor que se llama Edgar Allan Poe, entonces voy a una librería y, buenas, ¿qué tiene de Edgar Allan Poe? Entonces te recomiendan Narraciones Extraordinarias, Los Crímenes de la Rue Morgue, entonces algo así parecido hago yo, pero en Japón. Entonces, yo tengo un nombre que he escuchado muchas veces de Sutano, venga, voy, miro qué tiene, y empiezo a chismosear un poquito que podría ser interesante. O sea, yo no soy literato, no soy especialista en literatura japonesa, contrario a lo que mucha gente piensa. Yo soy un lector curioso de la literatura japonesa y especialmente de ese periodo que mencioné. Entonces, cada vez que me enfrento a publicar algo, activo esa curiosidad y voy y busco cosas que yo sienta como, esto me gustaría que lo leyera una amiga, esto me gustaría que lo leyera mi mamá, esto me gustaría que lo leyera mi novio, esto me gustaría que lo leyera mi profesor de escritura creativa. Cuando yo tengo esa sensación de querer recomendar, es ahí donde yo digo, aquí hay un potencial de publicación. Y si yo quiero recomendarlo, que es posiblemente por donde va la cosa. Porque a la final esos somos los editores, somos unos otros grandes recomendadores de la cadena del libro. Y entonces ya una vez yo leo todo el libro, a veces en japonés, pero casi nunca, usualmente es cuando ya tengo toda la traducción completa, porque si esperamos a que yo termine de leer un libro en japonés, publicaríamos un libro cada 5 años. Entonces, ya cuando yo leo el libro, yo tengo la sensación que quiero, que me dejó, y ahí es donde empiezo a empatar
con la ilustración. Desde Ilustres estamos abiertos a muchas cosas. Entonces, puede ser por una idea que a mí se me ocurre y contacto a alguna persona que yo sé que escribe bien, puede ser porque me llega el correo o porque un amigo me dice, ay, mira, por fin terminé de escribir mi novela, venga, la leemos. Por cosas también que leo de otros lados. Por ejemplo, esa es la novedad que tenemos en preventa ahorita de Cuentos para el Desconfinamiento. A eso quiero ir, Juan, a eso quiero ir, Juan y Lina, porque Juan David Murillo nos dice que le gustaría saber qué títulos se vienen y qué tienen pensado publicar en el futuro. Ahorita estamos en novedad, tenemos novedad que todavía no ha llegado a las librerías, más por culpa de la imprenta que por mi culpa. Es un libro que se llama Cuentos para el Desconfinamiento, que es una antología de 12 cuentos de autores catalanes, una editorial que solo publica en catalán, que a mí me encanta, que se llama Malas Herbas. Sentó a varios de sus escritores durante la pandemia y les dijo, vengan, escriban cuentos de lo que les está generando estar encerrados, que además recuerden que los confinamientos estrictos en España fueron un poco antes que los nuestros. Entonces, ellos se sentaron, escribieron los cuentos, los publicaron en un blog, y luego el editor Ramón, que es un genio, que yo lo admiro muchísimo, dijo, bueno, pues hagamos un libro de esto. Entonces, yo llegué allá, yo siempre estoy husmeando qué libros de España quiero traer, sobre todo libros en catalán, pues que acá no va a llegar ningún libro en catalán. Entonces yo, mira, este está lindo. Y yo empecé a leer la descripción. Entonces, claro, le escribí, busqué el correo de Ramón y le escribí como, oye, esto está disponible, esto tiene derechos para América Latina. Entonces me dijo, pues sí, nosotros tenemos los derechos, entonces es negociación directa. Entonces esto es Cuentos para el Desconfinamiento, que si la imprenta me colabora, estaría en librerías para la otra semana. Si la imprenta colabora. Ojalá. Es muy recomendable que compren en preventa, porque la primera tirada se va en nada. Claro. Esta es la otra, y es que nosotros hacemos tirajes muy pequeños. Nosotros hacemos, desde la editorial, yo tengo la convicción de que las editoriales tenemos que empezar a trabajar con impresión bajo demanda. Es una gestión un poco más compleja, pero nos ahorramos el tema de devoluciones, saldos, triturar, o sea, una cantidad de cosas que de plano aquí en el mercado colombiano de pronto no se ven tanto y no son tan comunes, pero es que yo veía, porque yo aprendí edición en España, y allá trituran como el 40% de la tirada, y es como, Cristo Jesús, o sea, qué cantidad de papel tan impresionante la que se está desperdiciando. Entonces, yo hago tirajes muy pequeños y voy surtiendo. Y sí, logísticamente se complica un poco, porque entonces, ay, de aquí te piden 2, de aquí te piden 5, y entonces, listo, ¿cuánto tiro esta vez? Pues tiremos, no sé, 15, 20, 25. Ay, tengo tantos de compra online, listo, entonces ya no son 25, sino 30. Requiere un poquito más de logística, pero sí creo, primero, que es mucho más amigable con el medio ambiente, y segundo, que de alguna manera ayuda a gestionar mucho mejor los ejemplares en bodega. Claro, y sobre todo que tienen un nicho, como lo dije cuando Lina expresó, tienen un nicho muy claro. Y digamos que sí, me reí entre lo millennial y demás, pero me parece que es una editorial que tiene muy claro su nicho, y eso hace que se pueda trabajar desde la demanda. Juan y Lina, desde el equipo de Voces y Facetas de la edición de esta tercera corte del Instituto Cara y Cuervo de Maestría en Estudios Editoriales, me encanta decirlo de esa manera. Nos encantó muchísimo estar con ustedes, compartir y conocerlos. Nos quedaríamos un montón. Yo siempre les digo esto, es muy curioso, y aquí les cuento a todas las personas que nos ven, siempre creemos que se nos va a quedar corto el espacio, y al contrario hablamos muchísimas cosas y nos quedan faltando 1000 preguntas por resolver.
Hay personas en el chat que escribieron como tuve la oportunidad de leer japonés, como con Murakami, conocer haiku en la literatura clásica. Bueno, hay gente que se acerca un montón a lo que ustedes quieren. En particular al equipo nuestro nos encantó tenerlos acá, tenerte a ti, Lina, oír como esa claridad que hay desde la parte comercial de la editorial, que muchas veces no comparte estos espacios. Me alegra mucho que hayas estado con nosotros. Juan, gran conversador alrededor del proyecto editorial. Felicitaciones por este premio y esta obra tan bonita que nos la llevamos con nosotros. Ojalá un día fuera de pandemia, sin tapabocas y sin pantallas, por amor al Dios de la edición. Sí, gracias. No, muchas gracias. Gracias. ¿Dónde los encontramos? No sé, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todo lado. @ Libros usualmente, a veces nos toca con el guión bajo entre Tanuki y Libros, pero ahí nos encuentran. Y si se quedaron preguntas sin responder, las recibimos. También. Perfecto, maravilloso, maravilloso. Aquí desde la parte comercial en librerías también. Estamos en Bogotá, están los libros en Matorral, están en Salto y Seña, están en Mr. Fox, están en Wilborada, están donde más se me escapan todas, Casa Tomada. También estamos en Medellín, en Gramata y también en Usa. Y en Cali, una nueva librería también. En Cali, ¿ve? En Ahí Cali tenemos a estamos José, que también, aparte de nuestro diseño, es librero, para Sí. que nos conversemos. Me encantó el tintico al lado de ustedes. Carajo, nos vemos en una próxima no hubo tinto, ocasión. tú no tomaste tinto, no digas mentiras. Yo tomé tinto. Aquí está. Un abrazo gigante. Ojalá nos volvamos a ver. Los invitamos a leer a Tanuki Editorial, sobre todo Premio de Artes, El Tambor Encantado. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo grande para todas. Que estén muy bien.